Eso. Muy bien. Así está. Ya estamos en vivo. Ya, ahora sí. Ya estamos en vivo. ¿Qué tal, raza? Muy buenas tardes. Disculpen la tardanza. Ustedes saben que Guadalajara llueve y se hace un diluvio, ¿no? Inundaciones y todo, pero miren, aquí estamos. ¿Qué más vale tarde que nunca, no? Hoy tenemos un gran programa. Aprovecho para agradecer a mi gran amigo Héctor Ronelas por estar aquí. Muchas gracias. No, al contrario, gracias. Muchas gracias. Juan, a ti, Juan Manuel, muchas gracias por prestar tu estudio. Aprovechen también para seguir su canal de YouTube, se llama Cartas sobre la Mesa, Sí. con programas muy interesantes, dando promoción a la lectura, entrevistando a lectores, ¿no? Y ahí así escritores y haciendo programas ahí en museos, ¿no? También he visto. Hemos estado en el Museo de la Ciudad, en el Museo del Periodismo, vamos a estar en el Museo de Historia Regional. Okay. Y bueno, unas sorpresas que se vienen porque también vamos a estar visitando varios museos. Perfecto. Y no nada más de aquí de Guadalajara, va a ser de varios lugares. Muy bien. Porque hay escritores en muchos sectores, o sea, de aquí mismo de Jalisco. Hay algunos escritores que ya también buscan ser entrevistados, que están radicados en la Ciudad de México, y vamos a aprovechar pues, las bonitas locaciones de la Ciudad de México para también allá entrevistarlos. Muy bien. Ha ido creciendo rápido pues las vistas del programa, y eso alienta a seguir haciendo esto más. Cómo hay cultura, ¿no? Impresionante, cómo hay talento, tantos escritores, tanto talento. El objetivo y también para que la gente, porque también mucha gente es aquí de Guadalajara y a veces no conoce, ¿no? Los museos, no conoce tanta historia. Entonces, qué padre que tu canal tenga esa difusión y esa promoción. Tratamos de que sea muy... Pues promover la lectura, más que nada es el objetivo principal. Aparte de promover la lectura, es promover el pensamiento crítico, que las personas se atrevan a preguntar y a cuestionar, y que se genere debate. Si no hay debate y no hay generación de preguntas, no hay crecimiento, es parte de la propuesta que estoy generando allí. Sí, y ya, ¿cuánto tienes ya con tu canal? El canal se abrió hace 2 años, pero estaba inactivo. Inactivo porque trataba de que alguien lo manejara, que sea alguien que le gustara, pero nadie se animaba, nadie. Entonces me decían, Juan Manuel, si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. Entonces, como dice el dicho, agarrar el toro por los cuernos. Sí. Estuve dando clases, bueno, tengo años dando clases, normalmente en universidad, pero este año pasado estuve en una secundaria. Entonces los chicos de la secundaria fueron muy entusiastas y algunos de ellos me empujaron a que ya se hiciera. Por algunas tareas que tenían ellos que hacer por asignación, por la misma asignatura, que tenía que hacer como le llama el libro, le llamaba Booktuber. Entonces era una tarea, grabarse frente a su cámara de celular y promocionar el libro que ellos están leyendo, el libro que ellos más les gustara, ¿no? Y decía, bueno, yo ya les había dicho las características de lo que tenían que decir frente a cámara. El título del libro, el autor del libro, cuándo fue hecho impreso, la editorial del libro, si se puede, cuántas páginas, y eso como mínimo. Le digo, y también alguna sinopsis que de preferencia no sea la que está allí en el libro, porque se supone que es un libro que ya leíste, por eso es por lo que quieres invitar a los que están viendo el video. Y prácticamente de eso trata Cartas sobre la Mesa, hacer lo mismo. Entonces ellos decían, bueno, nos lo pones a hacer a nosotros porque usted como profesor no lo hace. Y ellos me lo impulsaban mucho, no, necesitamos que usted lo haga. Y como son muy dados a consumir programas en YouTube, decían, pues usted tenga su propio canal. Y digo, pues es que ya existe, nada más que... Y hablando con una persona que tiene su propia librería, dice, pues ya, hacerlo, y aquí tiene los libros. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Si no iniciamos, no. Le digo, pero tú te comprometes a apoyarme a estar frente a cámara también. Sí, dialogar con los libros, pero no estar yo solo así. No. Y dijo que sí, y iniciamos en este mayo pasado. O sea, de mayo a la fecha.
Y el otro día YouTube nos mandó la felicitación de que, pues imagínate, iniciamos los programas en mayo, el 15, que es el Día del Profesor, fue el primer programa, y hace unos días nos mandaron la felicitación de que llegamos a los 1000 suscriptores. Y entonces dices, oye, y nos decíamos, oye, pues no, yo me había dado un año. O sea, normalmente yo entendí que YouTube nos daba un año para completar los 1000 suscriptores, nos daba un año para también completar los requerimientos, como para poder grabar en vivo desde el celular. Pero pronto empezó a desbloquear todo. Nos decía que también por ser un canal cultural y que habíamos respetado varias normas, como por ejemplo un programa diario, un programa en vivo que durara no menos de media hora, duró 2 horas 1 minuto. Todos los programas son muy extensos porque pues son escritores, yo soy profesor, otros también son editores, han estado también. Entonces no es fácil decirles, por favor, hay que hablar unos 5 minutos para entre que si se alarga el programa llegue máximo a 10 y 15. No, no es un programa para los chavitos, porque los chavitos después de 5 minutos ya, next, lo que sigue, ya rápido, ya me aburrió, next. O sea, si es que llegaron a los 5 minutos, lo sé muy bien, algunos de ellos sí siguen mi programa, algunos de los papás, algunos de los exalumnos universitarios, papás de los alumnos universitarios, compañeros de trabajo de mis exalumnos universitarios, son los que han formado ese clan de seguidores, ellos son los que sí. Y por algunos avisos, nos ven mucho en Colombia, en Argentina, en Chile, casualmente en donde era mi pleito con las personas con las que convivo en el día a día, les digo, oye, es que sí conozco muchas personas de esos lugares y me cae muy mal que ellos sí tienen hábitos de lectura. Y aquí es muy difícil. Ayer teníamos un programa y se empezaron a llegar las personas y dicen, no me quiero ir porque fue en la librería, me interesa lo que están diciendo, me quiero quedar. Y teníamos público. 2 de ellas eran de Barcelona, cosa que dije, oye, pues todo lo que diga de escritores, de literatura, va a estar así como pues bajo lupa, porque pues son de Barcelona. Joder, tío. Hombre, Y una de ellas es maestra de español. Yo en la escuela también era maestro de español, pero no es lo mismo, pues, no de Barcelona. Tú bien sabes que en España no, un barcelonés no es cualquier español, ellos son de que, espera, soy barcelonés. O sea, no es de que sea español, soy barcelonés. O sea, entiéndase primero eso. ¿Por qué? Pues porque es el lugar de personas cultas, no tiene mucho que ver con el centro y sur, ¿no? Ahí es el Atenas de la cultura, ¿no? Claro. Entonces, tenerlas allí, y si yo decía algo fuera de lugar del escritor que estábamos hablando, porque estábamos hablando meramente de Ernest Hemingway. Okay. Y él se enamoró de España, estábamos hablando de eso y ellas por eso se quedaron. Y mientras estábamos preparando café chorreado, muy acostumbrado en Costa Rica. Y bueno, les fascinó. Entonces dije, bueno, ese es nuestro público meta. Pero quisiéramos que ese público meta sea el de aquí, el local, no que se vaya al extranjero. Qué bueno, pues, qué bueno. Pero el otro día vi un programa de nosotros que llegó a 7000 personas y YouTube te pone y dice que el 80% fueron de Colombia. Qué bueno, gracias, pero entonces que es parte de la cultura, como tú lo mencionas, y es el hábito de la lectura, ¿no? Está muy arraigado esa parte y digo, no sé cuál sea el problema, ¿no? Si preguntamos, la gente no lee, ¿no? Y ahora con los medios, digo, es uno de los... El medio, lo que estamos haciendo, el WhatsApp, todo pues el medio electrónico, sí ayuda, pero no nos inculca o no nos da pie a leer, al contrario, lo queremos ya todo hecho. Y ahí eso aparece
prácticamente no leen. Información, dice, si lo quiero todo hecho, como si fuera información sacada de microondas, rápido, rápido. Sí. Resúmeme el libro, quiero ya algo hecho. Los libros de texto, ahí sí tengo que ser muy específico. Como ahorita la palabra libro de texto está de moda, me refiero a los libros de texto anteriores. Son libros masticados. Cuando yo he tenido que ver con donaciones de libro, yo digo, a ver, no se reciben libros de texto. ¿Por qué? Porque libros de texto contienen información ya masticada, ya digerida, y eso es lo que viene allí. Personas se tuvo que poner a investigar qué tema sí, qué tema no, siempre ha sido así. Entonces, que por cierto eran españoles los que hacían estos negocios con el libro de texto aquí, y ahora que pues dicen, no, que son empresas mexicanas, pues ahí hubo un trasfondo de por qué tanto pleito, porque alguien dejó de embolsarse una buena cantidad de dinero. Eso sí es cierto, perdón. Bueno, hablando de este tema, leí el libro de Encuentros Carnales, es una trilogía de un escritor mexicano, donde realmente en la entrada del libro dice precisamente eso, que la historia ha sido masticada y modificada y que él se ha dado la tarea, bueno, a conseguir ciertas investigaciones de cosas así como ¿por qué esto me lo enseñaron y por qué esto no? ¿Por qué me estoy descubriendo esta parte de esto y cuando en la escuela no me enseñaron esto o no me dijeron nada de esto y aquí estoy viendo otra parte? Entonces es muy cierto lo que comentas. Sí, Claro. sí. Y, por ejemplo, tuve un programa que hablábamos de la independencia, otro de la revolución, de los que estuvieron en los museos. Y decíamos, hay temas que no se ven, no se saben. Por ejemplo, temas de si, bueno, son delicados, pero ¿por qué crees y a quién no le conviene saber si Miguel Hidalgo tuvo hijos? ¿A quién no le conviene que se sepa eso? ¿Tuvo hijos o no tuvo hijos? ¿Por qué no viene la cuestionante? ¿Quién sería la mujer con la que anduvo? Pero de verdad, ¿anduvo con o no? ¿Qué pasó aquí en Guadalajara cuando vino a pedir apoyo para imprimir? Porque era el lugar donde se podía imprimir, porque aquí había, era un lugar muy culto, de gente muy adinerada. Vino, pidió recursos, convenció a las personas y después vino y los asesinó. O sea, Miguel Hidalgo. Entonces, no era una persona, un cura, ¿No? como los conocemos. Bueno, los que conocemos cierta parte de, porque sigue habiendo curas pues, que tienen una doble cara. Y allá en ese entonces él tenía un nombre que ver, pero no, esa historia es como cuando nos dicen el niño Dios que viene y que trae los regalos y que los santos reyes y que más cuando creces o que por ejemplo la manzana, ¿no? de Adán y Eva, creces y te enteras que y si tú te pones a estudiar teología pues ya muy aficionado a la religión, te das cuenta que son cuentitos, ¿no? Y que están avalados, ¿no? Esos son cuentitos que no es una forma de explicar, meramente no es que fuera así. No es que Adán y Eva fueran los primeros hombres, te pones a ver las tres Biblias católicas, la de Jerusalén, la guadalupana y la latinoamericana, y viene al inicio una explicación sobre de que pues, es una forma de, no es que haya, no es dogma que creas que es así Adán y Eva. Entonces, en los libros de texto sucede algo similar, pero no hay una explicación en donde te den más fuentes a que investigues. Y en estos programas que hemos estado haciendo damos pie a esa discusión para decir, oye, no nos creas, ponte a investigar y genera preguntas. Aquí tenemos al investigador, entonces he andado en muchos lugares con un investigador que no es que quiera que le crean a él, quiero que investiguen y le pregunten en dónde se fundamentó para saber lo que sabe. Entonces, de eso se trata el programa. Entonces son temas, si te fijas ahorita ya nos extendimos mucho sobre este punto. Interesante. Es interesante. Y aprendes. La verdad que Oye, el público debe de generar preguntas sobre de esto. Si no generan preguntas, no estás aprendiendo. Es un problema. Pero bueno, pero no son temas que digas, ya, a ver, se terminó.
Entonces, son extensos y tú te pones a ver los programas y dices, bueno, ¿cuánto va a durar? Exactamente no lo sé, vamos a ver si dura 7 minutos, 15 minutos, y el programa duró 50 minutos. Por ejemplo, el de ayer era lo del café chorreado tipo de Costa Rica, ahí me puse a prepararlo junto con Beto, que es el de la librería. Ya terminamos de prepararlo, empezamos a degustarlo y decirle, bueno, ahora sí vamos a hablar de Ernest Hemingway, y listo. Fue algo muy querido porque dices, oye, qué ameno estuvo, porque ese es el objetivo, sentirte en una sala, y al público le decimos, utiliza tu sala, utilízala justo para eso, para platicar como esto, no nada más para ver la pantalla de televisión. Claro. O sea, las salas son para decirle a tu pareja, oye, ¿cómo te fue con tus amigos? Hoy te fuiste al cine con tus exnovios. Sí, qué bien, mira, platicar así, cosas sanas. ¿Sí se platicará de eso? Vamos a pasar a los... Es como todo, yo pienso, Bueno, vamos a pasar bueno, aquí está Fer, el maldito chueco, alias el maldito chueco. Ya para entrar en detalle al tema, voy a saludar a Claudia Cristina Corona Morales. Hola, saludos para todos del programa El Callejón. Dalí Penilla, saludos. Y Edgar Ríos León también está viendo el programa. Bueno, vamos a entrar en detalle, un tema de interés, ahora sí general, que vienen siendo los hábitos, ¿no? De la actividad física, salud. Esto conlleva también hábitos en cuestión de alimentación, también en parte también las emociones, ¿no? No por algo somos un país con un alto índice de obesidad u otras enfermedades derivadas. Entonces, para ello, qué mejor, Héctor Ornelas, que me da un gustazo nuevamente que estés aquí, el segundo programa que está conmigo. Para ello, un excelente entrenador y bueno, una excelente persona. Héctor, en resumidas cuentas, para entrar en detalle el tema de la actividad física, ¿qué tan importante, bueno, sabemos que la respuesta es obvia, pero qué tan importante es esa necesidad de implementar la actividad física desde temprana edad hasta, por qué no, un adulto mayor? Los beneficios tanto físicos, emocionales, qué tan importante. Mira, te voy a decir una cosa, así como lo hablas, estás abarcando una área muy extensa, demasiado, lo que estamos tratando ahora. Muy intensa, ¿no? Demasiado. Desde también la alimentación, la psicomotricidad, ¿no? Todo. Es que para hablar de actividad, de movimiento, tú sabes que todo se requiere, en este caso, lo que es la actividad física, energía. Pero, ¿qué es la actividad física? ¿O qué es? Actividad física es movimiento, y todo movimiento te genera un gasto de energía, el cual tenemos nosotros que complementarlo precisamente con el descanso y con la alimentación. Y no una alimentación simple y sencilla, ¿no? Tiene que ser algo específico, o sea, algo nutritivo, algo que conlleve al esfuerzo que tú estás realizando. Ahora, de los beneficios de la actividad física, la actividad física es primordial en la salud, primordial al 100%. ¿Por qué? Porque te ayuda desde a eliminar enfermedades, a combatir enfermedades, a corregir trastornos de enfermedades, etcétera. Es amplísimo y ayuda desde el inicio, más desde con temor a equivocarme, digo, perdón, no me equivoco, desde la creación hasta nuestra muerte, o de la concepción hasta nuestra muerte. Desde ahí, imagínate lo importante que es la actividad física. Entonces, desde que el bebé está en el vientre y la mamá, yo me ha tocado ver señoras en el agua de 8 meses de embarazo y siguen. No, y después ya, 2 años después ya van con el bebé y rápido se adaptan ellos. Es primordial, la actividad física es primordial en todos los niveles y en todos los estados de salud, inclusive desde que tiene problemas físicos o impedimentos físicos hasta el más sano, así decirlo. Ahora bien, hay niveles de actividad física. ¿Cuáles son? Pues para personas, no se le puede llamar discapacitadas con algún impedimento, para personas normales, para adultos, para niños, para todos. Y ahí depende de la capacidad de cada uno para hacer actividad. ¿Que es primordial? Sí es primordial.
Oye, Héctor, por ejemplo, acá mi gran amigo Juan Manuel y otros colegas de que, por ejemplo, practicamos mucho ciclismo, maratones, hasta de 20 o más kilómetros. Me imagino que con el tiempo puede provocar ya lesiones, ¿no? ¿Cómo se puede revertir un poquito ese tipo de actividad? Mira, se ha demostrado que las actividades bien hechas no causan ningún problema, pero aquí son las lesiones causadas por accidentes. Una mala ejecución de un movimiento te ocasiona lesión, desde el primer grado, por llamarle, hasta grado máximo. Ya hasta cirugía, ¿no? Exactamente. Entonces te puedo decir, todos tratamos de hacer el ejercicio lo más lineal que se pueda, pero por X o por Z situación tenemos o nos causan lesiones. Por ejemplo, lesiones causadas, te puedo decir un deporte clásico, los deportes de contacto. ¿Qué me refiero con no el box directamente o el karate, que son totalmente de contacto, sino vamos a decir un fútbol, un soccer, un básquetbol, que el básquetbol se considera un deporte de no contacto, pero tú sabes que son golpes, brincos y caídas donde si tú en lo más sencillo, en el voleibol tú dices, ¿con quién te enfrentas? Con nadie. Sin embargo, cuando haces un remate a la red y tu contrincante mete, con tantito que mete el pie dentro de la otra cancha y tú le caigas encima, adiós tu vida. No, o se estrellan también entre los del mismo equipo, se pueden llegar a estrellar. Y eso te ocasiona una lesión. Inclusive hasta en el mismo golf, ¿no? Que tiene una técnica que estás tú solo, pero si nos ponemos a pensar nosotros cuatro, la técnica de golpeo, yo antes decía, bueno, le van a pegar y es pegar solamente al palo con la pelota. No, señor. Es una técnica de movimiento correcto, donde si das una mala técnica, te lesionas desde cadera, rodilla. Y esto lo tenía un amigo que se llama Hugo, de hecho Hugo González. Él es el que me dijo, no, te puedes lesionar la cintura. Y a una cirugía grave. Y por ejemplo, Héctor, alguien que, por ejemplo, el atletismo, por ejemplo, si una persona tiene pie plano, se necesita algún tipo de tenis adecuado, me refiero que... En ese tipo de situaciones hay un tema que es primordial, que es la ortopedia. La ortopedia es el área reconocida que necesita de la corrección física lineal para el cuerpo. En este caso, la ortopedia actúa a nivel muscular y a nivel esquelético. Todos los problemas, como tú dices, pie plano, varo de rodilla, de algo X, todos los problemas que hay se corrigen a base de terapias. ¿Sí? Ejercicios específicos para ese tipo de lesiones. En el atletismo, o sea, como tú dices, los de pie plano, pues sí llegan a tener problemas de posición de pie. Tú sabes que hay pie que en ningún pie está totalmente desgasta parejo un zapato. Siempre se cargan hacia un lado. Por más derechito que quieras pisar, siempre el problema es que se carga un lado. Entonces, todas las personas, todo ese tipo de personas necesitan una corrección. Entonces, todo eso se habla de ortopedia y de la biomecánica del deporte, lo que mencionaba perdón. Yo nomás sé hasta Fer, yo no sé ni su apellido. No, entonces, yo no sé su apodo. O sea, ese es el detalle. Todas las técnicas, todo deporte, toda acción requiere una técnica, desde el golf, del tenis, de los deportes más sencillos, te puedo decir, tú dices, bueno, en el béisbol que es pegarle a la pelota. No, el choque y el movimiento te ocasionan, ahora sí que las leyes famosas de Newton, a toda acción corresponde una reacción. Entonces, son parte, es física y biomecánica básica, en todo lo que es actividad física, para eliminar lesiones. ¿Por qué? Porque sí podemos tener problemas de personas que ya nacen con algún problema físico, pero es parte de la genética. Y eso se puede corregir. Y no con eso te quiero decir que una persona que nazca con, vamos, ha habido muchos, pues, por poner un ejemplo clásico, que nacen sin brazo o que nacen con pequeñas extremidades, aún ellos pueden realizar actividades, y nos lo han demostrado en muchos deportes,
en las Olimpiadas hay olimpiadas para minusválidos, en este caso, que yo no los llamaría así, con impedimento físico prácticamente, entonces, que sobresalen y que realizan el movimiento de acuerdo a sus posibilidades. A mí me tocó en la competencia en Manzanillo un cuate que se aventó 8 kilómetros en Manzanillo con los puros brazos, sin piernas, y terminó los 8 kilómetros. Ahí es cuando te dices, no hay pretextos, ¿no? Para nada, no hay pretextos. Fíjate que me gustaría aprovechar el momento, Juan Manuel, ¿te acuerdas que hablamos fuera de cámaras por ejemplo, tú, Héctor, que estás en la docencia, en el ámbito deportivo, cómo tratar de algún joven o alguien que no esté como interesado en el deporte, que a lo mejor traiga pereza, cómo tratar de involucrarlo a que despierte ese hábito? Híjole, yo creo que es algo, porque todos de alguna manera somos docentes, estamos involucrados con la gente. Es algo muy común, por ejemplo, en tu caso, Juan, ¿cómo enamorar a alguien a que con la lectura, en tu caso el deporte, cómo creen ustedes que sería la mejor hábito? Porque, bueno, sabemos de que hay muchas distracciones hoy en día, ¿no? Tanto bombardeo masivo, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, perdón. Los medios ahorita son los que están atorando a todo el mundo de gente a evitar desde la actividad física hasta la lectura, lo que mencionábamos ahora. Y no nomás en estas actividades. La intercomunicación, la sociabilización, inclusive dentro de una familia yo creo tan sonado es el ejemplo de que están en la mesa comiendo Y el celular. Sí. O sea, es tan sonado y de veras, y sucede, y tú lo ves en reuniones, en el camión, simple y sencillamente. En el camión, sí, ¿Cuánta parece gente, zombie. no, de veras, cuánta gente no Oye, hasta el va? chofer, yo le he visto que está manejando y está contando WhatsApp. Imagínate, Sí, pero muchos, son muchos los choferes que tienen ese hábito. Se me hace peligroso. Increíble la suerte que tienen con los agentes de vialidad. Porque, bueno, yo veo que personas, el primer intento de querer sacar su celular, ¡pum!, ya los paran porque apenas iba a hacer. Y otros, por ejemplo, los choferes, sí veo que son todo su trayecto y no dejan el celular. Ahí como que ya es tanto lo que veo que es como que sospecho que los mismos agentes viales, ¿para qué te metes? Sospecho que hay algo así, ¿para qué te metes si sabemos que no procede con ellos? No sé por qué, no entiendo. Y si vemos del lado de seguridad, o sea, en cuestión de seguridad de la gente que va distraída, por ejemplo, como que comentamos en el vehículo, es un distractor. No, porque potenciales. Yo estoy de acuerdo que tiene que quitarse totalmente el distractor del celular cuando a la hora que estás manejando, porque llevas vidas responsables, en este caso. Yo también he visto gente hasta en bicicleta Ya me echaron la piedra. Bueno, reconozco que sí es un error. De repente uno habla por pues, lamentablemente, sí, pero, yo no creo pero es un hábito que sí tenemos que cambiar. Y en este caso, Héctor, Juan Manuel, ¿cómo tratar de despertar ese hábito, ese interés después de tanto bombardeo? Es complicado, ¿no? Sí, es que le había comentado yo no sé cómo surgió ese detalle, porque tú decías cómo llevamos o cómo conectamos a Oscar por el lado del deporte hacia lo tuyo, Juan Manuel, que es un poco más académico. Entonces yo dije, bueno, aunque es deporte, sospecho que puede tener problemas de cuando llega alguien sin entusiasmo y que le llega, pues enséñame si puedes, o sea, oye, pero es para hacer un deporte. Normalmente cuando hablo con algún maestro deportista suele no tener esos problemas porque la persona que se inscribe a un deporte es porque quiere ese deporte. Pudo haber elegido otro, pero eligió ese. Entonces le va a hacer caso al entrenador. Muy difícilmente está alguien que, pues es que yo no quería estar aquí, mi papá quiere que yo esté aquí, mi mamá quiere que yo esté aquí y estoy aquí porque tenía que hacer un deporte y estoy aquí a fuerzas. Sé que va a haber alguno de esos, pero sospecho que va a ser un caso más aislado a un salón de clases de 20 personas en donde 18 sean personas que van a fuerzas.
O sea, no creo que eso suceda. Ahí, bueno, hablando de lo que es actividad, bueno, deporte, actividad física, son dos actividades, dos puntos muy diferentes. Lo que es deporte es una canalización hacia una actividad en específico. Y actividad física es todo. Nuestros movimientos cotidianos es movimiento, es actividad física, porque la actividad física se basa en el movimiento. Y al hablarlo, lo primero que relacionamos es actividad externa. Nuestro cuerpo tiene movimiento interno, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene un movimiento interno donde nosotros lo vamos desarrollando en base a lo que hagamos nosotros. La actividad de pensamiento, la lectura, que es tremendamente ¿cómo le puedo llamar? Pues ayúdame. Un ejercicio ocular, mental, de concentración. Exactamente, todo eso. Y nuestro cerebro está trabajando al 100. ¿Por qué? Porque está recepcionando todo lo que tú estás viendo. Entonces, todo nuestro cuerpo está ejercitándose interiormente, inclusive está nervioso. Lo que estamos nosotros. ¿Cómo se mueve el corazón? ¿Cómo trabaja el hígado? ¿Cómo trabajan los intestinos? Ahorita que estamos sentados. El cuerpo se maneja en dos niveles de movimiento, tanto consciente e inconsciente. Consciente es todo lo que hacemos muscularmente, todo el músculo que tenemos pegado al hueso. Y lo interno, lo inconsciente, son todos los órganos que están trabajando dentro. Porque inclusive hasta dormidos es cuando el cuerpo empieza a restablecer todo lo dañado durante el día. Entonces, eso que se menciona de cómo motivarlos es parte familia, parte escuela, parte nuestra misma escuela. Una pirámide, ¿no? Uno mismo no puede si no hay ayuda de los demás. Y tú lo has visto, por ejemplo, yo te digo, por poner un ejemplo, un niño callejero. Digo callejero, no me refiero a que diario nomás anden en la calle, sino esos niños de los de antes, de los que éramos antes, de que antes no había problemas para salir a la calle, porque salías y jugabas, brincabas, saltabas, y ahora encuéntrate a un niño. ¿Qué pasa con ese niño? Si no está encerrado jugando sus videojuegos, ¿sí? Está viendo televisión, está viendo todo. Entonces, la motivación o recortar los tiempos, que sería primordial, por parte de la familia, a realizar esa actividad. Porque si hablamos de países, México, desgraciadamente, yo pienso que México es algo, no lo quiero decir así porque no me gustaría, bueno, lo voy a decir, es convenciero en mi trato hacia su mismo pueblo. Nuestros gobernantes, mientras, como dicen, los tengan sometidos, es mucho más fácil. Existen países donde se desarrolla la actividad física, el ejercicio 4 veces por semana en 2 horas. En lectura no se diga, tú estás hablando de países Colombia, España, Italia, no se diga, y son gente que también maneja las redes sociales y la comunicación, pero sin embargo leen, los ven leyendo. Yo ahí en ese caso, la última vez, y me sorprendió mucho, recién que se hizo el tren ligero, una niña con megáfono, leyendo en el tren. Yo me quedé sorprendido, que ahorita la van a bajar, porque tú sabes que ella estaba leyendo, pero con un megáfono, o sea, no era nada más en voz alta. No, con megáfono. Todo el mundo se enteró. Exactamente, y yo me quedé así, dije, qué buenísima onda. Después supe de los encuentros de lectura que hacían, o no sé si siguen haciendo en la Plaza de Liberación. Así sería, yo pienso, con el deporte. O sea, padre, familia, está bien, ¿saben qué? Tenemos un ratito, 2 horas, 3 horas. Somos de los países con menos índice de actividad física a nivel nacional. Te puedo decir algo, ahorita yo me quedé sorprendido porque, es más, para no fallarte, te voy a decir aquí, y lo saqué y me dio la OMS, ¿sí? Es la que organiza ese tipo de situaciones, y yo me quedé sorprendido con los niveles de no actividad física. Me gusta si trae su tabla de como de entrenador físico. Sí, de hecho, no lo ve. Mira, yo voy a decir, dice, 1 de cada 4 adultos
¿sí? Hablando de 1.400 millones por persona, no realizan al menos 150 minutos de actividad física que debemos de realizar. 150 Minutos por semana. Por semana. Por semana, o sea, repartidos en 2 días. No, o sea, muchos sabemos que Eso lo es lo hacemos. mínimo necesario. Ese es lo mínimo necesario para la 150 actividad minutos normal. a la semana es muy poquito. Exactamente. O sea, ¿Sí? Y hay, según el estudio, hay mucha gente que no lo hace. Así es. No, de hecho, las mujeres son las menos activas. Porque un 32% de todas las mujeres a nivel mundial, un 23%. En América Latina y el Caribe ha aumentado del 33 en 6 años a 39% la falta de no actividad física. ¿Sí? Ok. O sea, estamos hablando de que son 1 hora 45 minutos, más o menos, que equivaldría 15 minutos diarios, más o menos 15 minutos diarios de ejercicio, pero como dicen, oye, no es un ejercicio de que te fuiste al mandado caminando y regresas. No, por favor, es que te planeaste ir a la unidad deportiva a darle una vuelta, me tardé 5 minutos, no, tengo que completar mis 15 minutos. ¿Sí serían 15, 20 o 25 minutos? A ver. Entre 15 y 20 minutos. Sí, La actividad Sí, física diaria Y cotidiana. aquí estoy leyendo algo que para 2025-2030 que Se pretende, la OMS pretende aumentar esos niveles de 33 a 39%. Y nada, de que como de que camino mucho, voy a las tortillas. O sea, va a aumentar para mal. Exactamente. O sea, va a aumentar la población que no hace el mínimo necesario del movimiento. Fíjate, eso es en América Latina. Lo que te decía, los datos de México, yo me quedé sorprendido, son datos de Oficiales. ¿sí? Que en el 2012 se detectó el 47.3% de adultos entre 20 y 69 años que no hacen actividad. ¿Sí? Y el gobierno mexicano dice que lo mínimo que debes de realizar son 10 minutos de actividad física intensa. O sea, te estoy hablando de un trote, un caminado rápido, pero aquí lo que recomiendan es antes consultar. Y sí es cierto, y te voy a decir, uno de los datos claves que tiene la actividad física en los que te ayuda, sin temor a equivocarme, es importantes beneficios para la salud a nivel cardíaco, a nivel mental. Contribuye a prevenir y gestionar enfermedades no transmisibles. O sea, puedes evitar, si tú tuviste un pariente o tú tienes diabetes con la actividad física, la puedes modificar. Tu genética con la actividad física se modifica. Increíble. Así, y alteraciones cardíacas, es más, hasta el cáncer, se dice, pues. Y reduce los síntomas de presión arterial, eso nosotros lo sabemos. Cuando una persona se siente mal y siente con la presión alta, si tú empiezas a caminar, tu presión, en vez de aumentar, tú dices, bueno, voy a hacer más actividad, mi presión se va a aumentar. No, se estabiliza, camina. Obvio, como se dice, con prevención y mejora las habilidades de pensamiento. Y más, por ejemplo, lo que decíamos con la lectura y el aprendizaje, te despierta mucho más. Se dice que la hora ideal para hacer actividad física es en la mañana, temprano. Despiertas y tu actividad física te mantiene despierto en todas las actividades que ¿sí? Mejora el bienestar general, desde eliminación de estrés. Hay una cosa tremendamente que a mí me llamó mucho la atención, que la actividad física disminuye los problemas del Alzheimer. ¿Te acuerdas? Oh, impresionante. Sí, ahí eso me llamó muchísimo la atención en ese sentido, y para no equivocarme quise organizarlo. El mal del Parkinson, que es una enfermedad terrible. Sí, Es tristísima y terrible. Sí, este tipo de enfermedades, bueno, lo leo así como lo saqué, es un tipo de trastorno del movimiento. Ocurre cuando las células nerviosas, las neuronas, no producen suficiente cantidad de una sustancia llamada dopamina, que es importante en el cerebro, en las condiciones. Y se dice que nosotros empezamos a perder neuronas de los 40 años en adelante. Fue cuando yo como que choqué con pared y dije,
Sí, ya llevo 16 años. Sí, ya me balconé, no, pero sí. Nos pasa mucho. Nos falta demasiado. Por eso lo menciono, digo, para, bueno, con ustedes. No tenemos de la gallina todavía aquí. No, a los 40 empezamos a perder ese tipo de neuronas que producen la dopamina. Entonces, se dice que antes, bueno, en la actualidad nosotros tenemos un promedio de vida de 60 a 84 años. Sí, los suecos son especiales porque esos duran mucho más tiempo. Yo me quedé también ahí que hasta 104 años ahí, ¿no? Entonces, antes no se detectaba este problema de Parkinson, pero ahora que ya nuestras posibilidades de vida aumentaron, ya podemos llegar hasta los 90, 80, 66 años, 96 años, perdón, ya empiezan a aparecer esos síntomas ahora tan populares, pues lo que es el Parkinson, ¿sí? Entonces, este tipo de sintomatología se previene con la actividad física, con 3 elementos principales. Uno que mencionábamos hace rato fuera de cámaras, que era el estrés. El estrés es cañón. Una persona que vive estresada no sabes cómo se desgasta. Otra es la alimentación y la suplementación. Buena para evitarlo. Y la otra, el ejercicio. 5 veces por semana. Basta. Para evitar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el ejercicio o la actividad física produce el desarrollo y el ejercicio de nuestras propias neuronas. Entonces, es algo primordial. Yo me quedé impactado cuando lo estaba leyendo, dije, bueno, el Parkinson es una enfermedad nerviosa, pero se dice que el ejercicio estimula la producción de neuronas, que se dice en la actualidad que no hay producción de neuronas, que no se producen, pero han sido investigaciones donde sí se regeneran las neuronas. ¿Sí? ¿Cuál? Digo, no te las puedo mencionar. Tengo una pregunta. ¿El Parkinson tiene tratamiento o tiene cura? Híjole, No tiene cura. El Parkinson es una, como lo mencionamos, progresiva. Se puede controlar, no tiene cura, porque se tiene cura, pero con muchas modificaciones, implantaciones, X situaciones a nivel quirúrgico, ¿sí? Okay. Pero en realidad no tiene cura, porque es una falta de neuronas que producen la dopamina, que es una sustancia que produce el cerebro, una proteína que produce el cerebro para su manejo. Y es una cadena de problemas, porque por ejemplo, siento que lo que vemos en una persona con este mal, ya ves que pues empiezan con la mano temblorosa y se la tienen que calmar con la otra. Y es como algo muy lo que observamos, pero han de pasar síntomas que no vemos. Empieza a tener muchísimos problemas desde una extremidad hasta que se genera. Hay desde leve, intermedia y el último punto, grave. Sí, porque una vez vi a una persona que empezaba con la mano, bueno, primero así, luego después era muy exagerado y después era todo el cuerpo y yo creí que estaba bromeando o que tenía otro mal. No, era eso, mal de Parkinson. Y digo, oye, no, pero que no el mal de Parkinson solo es el estar así. No, es como bien dices, es que hay niveles, ¿no? Y este es un daño del movimiento, pero hay otros que desconozco. Yo no soy experto en eso, pero sí es correcto. Como comentario de humor, cuando lo viste que estaba haciendo así, pensaste que estaba tocando la batería. Estás tocando la batería, nomás le hace falta toda. Con respeto, con respeto. Sí, no, pero. No, y esto, fíjate, nosotros, Luis, servidor, conocimos gente con ese problema. Sí, cómo no. La trabajamos El con doctor Francisco de Costler. Costler. En paz descanse, yo noté su mejoría simplemente al tomar sus terapias en el agua. No, y traía un nivel muy avanzado cuando recién entró. Muy avanzado. Tú como, de la natación, ¿cómo lo viste de su evolución? Bueno, el que lo atendió más personalmente fue acá mi compañero Héctor Ornelas.
Pero a mí sí me tocó verlo en un principio muy mal, de que Sí, casi, ¿no? casi ni podía caminar. Exactamente. Y ya al final ya tenía un equilibrio ya considerable. No, te digo, y en este caso la natación, que era un medio donde no, o sea, donde no hay tanto daño físico. ¿Por qué hablo de no daño físico? Porque no hay un choque de rodillas, no hay un golpeteo hacia el sistema articular, que es una de las partes donde el Parkinson ataca. La falta de movilidad es uno de los, o la falta de equilibrio es uno de los factores que ataca pues, sí, en nuestro medio. Nosotros no somos del agua, pero nuestro medio, que es el terrestre, afecta mucho todas estas partes. Y en el agua se desarrollan bastante y con mucho menos lesiones. Fíjate que algo que me gustaría recalcar de interés general a los que nos están viendo ahorita, los que nos van a ver después, cómo tanto la lectura como el deporte, aparte de todos los beneficios que ya mencionamos, cuántos beneficios tiene en cuestión también social, ¿no? A cuestión emocional. El tipo de gente que conoces con la lectura, el tipo de gente que conoces con el deporte, son personas que te ayudan a ser mejor, un compañerismo, una lealtad impresionante, ¿no? También eso es algo muy importante que recalcar, ¿no? Pues tomando en cuenta tantos problemas que tenemos ahorita actualmente, yo creo que es un buen hábito, ¿no? Y te nutres. Y te nutres. Ese es el primer punto. El autoestima, Yo te lo pienso que desarrollas. sería como una, bueno, yo pongo, así como si fuera mi programa, pongo la carta sobre la mesa, Sí. sobre de cuál podrá ser la solución. Una solución de que dices, bueno, es que no tengo el hábito de leer, no me gusta leer, me duerme leer, o igual, no me gusta hacer un deporte, no me gusta el movimiento, el ejercicio, prefiero que me den un ride a la tienda, prefiero ir en el carro a la tienda, si hoy no me dieron el ride o no tuve vehículo, mejor me espero a mañana que voy a tener vehículo, porque no voy a ir cargando y voy a poner de pretexto exactamente la carga del mandado, o qué sé yo. La solución que quiero sugerir es la misma que pongo para cuando no lees. Y dices, bueno, es que es muy difícil que leas cuando no hay hábitos de lectura. Entonces, ¿qué va a ser? El primer paso a seguir, créate el hábito de la lectura. Pero para crearte el hábito de la lectura, yo les digo y se insiste mucho, créate un espacio adecuado, un espacio que digas, oye, aquí sí es para esto, no tengo el celular a la mano, no tengo la pantalla a la mano, tengo más bien una alfombra Ventilado, ¿no? en donde, sí, ventilado, bien iluminado, pero tengo una mesita, tengo un buen sillón, los libros, y dices, bueno, pero no tengo servicio ahí de internet. Ahora, si eso lo llevas al ejercicio, imagínate, tienes tu plataforma adecuada tipo esta que le llaman para el yoga, y tienes unas pesas pequeñas, tienes tus tenis, y tú dices, es mi hora del ejercicio. Estás allí con tus tenis, con tu tapete tipo yoga, y digo tipo porque hay de muchos estilos, y dices, bueno, ponte a hacer una dinámica ahí, pero es la hora adecuada para eso. Por ejemplo, en la mañana, que está fresco, pues el objetivo es que hagas alguna dinámica, que sudes, que tu corazón como tenga más irrigación tu cuerpo. Ándale, que ocasiones irrigación. Iba a utilizar la palabra adecuada, que bueno, que el corazón se excite, pero en el último grupo en el que estuve, que son de secundaria, no puedes utilizar este tipo de palabras, porque los de secundaria ya no sé, lo lo malinterpretan. utilizó palabra excitación, y ya después de media hora de su escándalo, ya terminaron, ya fueron. Yo utilizo mucho la palabra, a ver, cojan por favor su pluma para hacer... Ya no, bueno, ay, ya, no, por qué favor, podemos barbaridad. continuar, ¿sí? O igual la palabra sexo, ¿no? Dijo sexo, bueno, por favor. Pero son adolescentes que a veces no puedes caminar a gusto con la información, y ese es el pequeño problema. Perdón por la pregunta, ¿cómo sostienes el ambiente de estar en el que están arrestados a que luego los aterrices de que estamos en un tema importante? ¿Cómo lo llego a... Sí, fíjate que ese tema es muy importante porque maestros llegaron a decirme, no vas a poder, Juan Manuel, porque tú estás acostumbrado a la licenciatura y en la secundaria no vas a poder. ¿Y qué crees?
cuando había esa algarabía, mi objetivo era respetarlos mucho, ¿no? Y ya terminaron, ¿sí ya? O un rato más y entonces llegué a hacer esto. A ver, voy a hacer esto. Sexo. A ver, más. Pero se quedaban ya callados. Entonces digo, lo repito más. Sexo. ¿Ya no causó nada? Bien, perfecto, ya podemos seguir. Digo, ¿cuántas veces necesitan escucharlo como para que se les baje? Entonces, bueno, ¿no? Entonces yo les dejaba de tarea, pregúntenle a sus papás y me van a escribir con una letra, pues, ¿qué cogen con sus manos, no? Ya, pues, por favor, se dice coger, o se dice agarrar, o se dice tomar, ¿sí? Yo digo coger porque no tengo garras para agarrar, y no tomo porque yo más bien me tomo el agua. Es coger, ¿no? Nada más que es una idea ya frustrada que es la costumbre te lleva a no. En mi casa, pues les digo, es una cogedera tremenda porque todo se coge, todo coge acá, todo coge allá. Mi mamá así habla, ¿no? Cógeme por favor ese bebé y cógele la mano a tu hermano para ver todo. Entonces, bueno, podemos seguir. Hay mucha literatura en donde también es mucha cogedera. Entonces, suena así como para los adolescentes, ¿qué pasó? Oye, ya me gustó, voy a ir a tu casa. Pero no se trata de eso, pero sí, el bajar la algarabía es así, como por ejemplo, te pongo un ejemplo, como los maestros que nos pueden estar viendo. El adolescente es muy dado a que le dices, oye, también te lo decía a ti, saca tu cuaderno. Entonces, de inmediato es, te voltea la cara, te voltea los ojos y puede hacer actitudes de, todo eso, para mí, no es nada. No hago nada, no pasa nada. ¿Sabes qué hacen otros profesores? Me estás volteando la cara, me volteaste los ojos, me hiciste una seña y yo escuchaba gritos en otros salones de esa algarabía, reportes, tu papá, porque el muchachito va de menos a más. El adulto no sabe manejar esa situación y la maestra está ofendida, el alumno adolescente disfruta ver al adulto enojado y yo digo, ¿es en serio? ¿Sí se enojó? Y entonces yo lo que hago es que, bueno, ya terminó toda tu espectáculo, así decía, todo espectáculo, ya saca el cuaderno, le da la información, maestra, sí, sácala, pero no vamos a hacer mal de nada hasta que lo saques, por favor. Y entonces no había ni una represalia ante esa actitud que a lo mejor sí era muy grosero, que a lo mejor alcanzaste a ver que te levantó hasta el dedo. Pero si fue cierto o no, y a lo mejor sí te... Como 3 veces. Y yo, pero no me afecta, no pasa nada, porque en realidad no pasa nada. Es que entonces maestros pueden decir, oiga, pero le está ofendiendo. ¿Cómo? No me ofendió, es que a lo mejor estaba, yo así decía, es que a lo mejor estaba estornudando. ¿Ya ves cómo a veces quieres estornudar y como que sí, como que no? Y estás haciendo gestos. A lo mejor estaba en ese trance. Profe, ¿es en serio? Lo dice, sí, es en serio. Pero no voy a hacer nada. Él va a evolucionar, y después, ¿qué pasó? En los primeros meses que me conocieron, decían, no, con él no. Entre alumnos, los chiquillos, con él no. ¿Qué iban a hacer? No lo sé, pues con él no. O sea, con él no pasa nada. O sea, situaciones así, no vas a generar ni un reporte, no nada, y si te indicó algo, no va a pasar nada hasta que lo saques, punto. Ya, entonces... Y te voy a decir una cosa, perdón. El maestro se gana la confianza del alumno. Ese es un punto súper importante. Yo también lo hago así cuando los chavos, lo que es secundaria, llevan su tiempo de teoría y cuando vamos a sacar un cuaderno, vamos a, maestra, vamos a ver, primero es una cosa y después la otra. Ya empiezan entre a jugar y así términos o palabras como las que mencionan, suelen salir y todos empiezan a decir, bueno, ¿a qué mujeres? Respétenlas en su pensamiento, porque la palabra está correcta, las personas tienen que decir así. Entonces, es ganarse la confianza del alumno. Una vez que te gana la confianza del alumno, te respetan y trabajas. Sí, trabajas bien. Por ejemplo, como es cuestión deportiva, te voy a poner una situación que pasó en algo así. Y eran chicas de que yo soy muy malo en las situaciones del deporte
y más en algo de fútbol, porque no consumo fútbol, pero hay... dime el nombre de un portero famoso. René Higuita, que era portero de Colombia, Jorge Campos. Jorge Campos, no, otro. Guillermo Ochoa. Guillermo Ochoa, ya es. Ay, cómo quisiera Guillermo Ochoa, no sé cómo manejaban eso, y decía otro, ¿por qué? Porque todas me las pagan, ¿no? Ay, que no sé qué. Entonces yo me quedaba así porque no entendía al inicio que era ese show, y ya volteaban a verme, y bueno, ya, a ver tú, Guillermo Ochoa. Yo, pues no dices que querías ser Guillermo Ochoa, Guillermo Ochoa, ándale, pues ya. Bueno, entonces, es tomarlo serio, y era una niña, ¿no? Que estaba diciendo que estaba manejando el albur o el doble sí, sentido. Y era muy común el albur. Más típico aquí en México. Una situación de albur era manejarlo como si fuera una información real, ¿verdad? Entonces se les daba vergüenza, ¿no? Sí. Algo así de que una vez me decían mucho sobre, profe, ¿usted se come la torta completa o la deja a la mitad? Yo, no me gusta el desperdicio. No me gusta el desperdicio, así que me la como completa. Bueno, ¿tú sí desperdicias o qué? Entonces, como que, bueno, o sea, no ocasioné problema aquí, bueno, puede ser. Sí. A ver, dije, creo que aquí hay algo escondido no alcanzo a detectar, pero, y luego después hablaban del virote, y de no sé, y yo dije, no sé, era colegio, ¿eh? Vas a decir, bueno, ¿en qué escuela estabas? Era colegio, y de monjitas, así es que... En todos lados así. Pero no, yo... y en otros peor. Aquí hay una pregunta de un... minimizaba yo esos asuntos, por eso decían, mira, con él mejor ni le muevas porque no va a pasar nada. No te va a seguir el juego, sí, no va a ocasionar nada. Si lo que ocasiona es armar un problema o sacar con él, no vas a poder porque, pues, en primera, a lo mejor, bueno, me imagino el maestro de español, tú sabes que el español es, y más el español latino, tiene un, ¿cómo le llaman? No me acuerdo ahorita el nombre de una palabra que signifique muchas cosas. ¿Cómo se le llama? Bueno, sinónimos. Bueno, que tiene muchos sinónimos. Como el libro de Don Quijote. Por ejemplo, la mamá, tú sabes cómo traemos a la mamá. Arriba, abajo, en los pies, donde quiera. O sea, cambiamos. Palabras así como ese tipo, pues el albur, el clásico alburo, la palabra es un modismo mexicano, el albur. Entonces, bueno. Sí, no, y por la edad y por el lugar es mejor minimizar y no hacer caso, porque si no, ellos mismos te meten trampas. El que ocasionó el albur, si tú juegas con eso, después ¿qué va a pasar? Y yo ya lo vi con otros profesores, te va a acusar con su papá o con su mamá y te va a meter un problema y tú dices, oye, pero si él fue el que inició, pero ¿cómo te vas a ver como profesor? Decir, oye, ¿crees que él inició? No, ¿verdad? Entonces, cuidado porque también están las niñas que quieren hacerte caer, como en los profesores de educación física sé que se da mucho como que van con el super mega escotote y pues sí también está el duelo y profe que esto y el otro y entonces tú dices oye bueno se de un profesor que dice bueno ya está la actividad y como si no viera nada, ¿no? Dice casi se le sale la boobie ahí pero como si no viera nada y entonces ya dice ese maestro es gay, eso dice la niña esa que fue porque se le estaba luciendo pero es lo mejor que pudo haber sido hecho el profesor. Porque si no, imagínate, o sea... No, son muchos términos y muchos puntos que uno como maestro o como instructor debe tomar en cuenta. Y más, o sea, yo pienso que la experiencia te la da para detectar todo ese tipo de problemáticas. Digo problemáticas porque sí son problemáticas, porque te ocasionan un sinnúmero de problemas después cuando no los puedes controlar. Cuidado con el manejo de este tipo de alumnos y adaptarse al medio, digo... He trabajado, yo tengo 30, 35 años de servicio en la docencia y pues he manejado todos los niveles, ¿no? En grados, desde preescolar hasta profesional y en los niveles socioeconómicos desde colegios ya hasta barrios donde dices, como entro ahí, pero bueno, pero me han servido de experiencia. No, porque te encuentras desde todo, desde niñas que te manejan un vocabulario. Yo una vez le dije a una de las niñas,
le habló a uno de sus compañeros, pero le dijo, bueno, ¿de qué se iba a morir? Le dije, nomás díselo al oído para que se diga más bonito, digo, porque imagínate, eso es, uno tiene la obligación de llamarle la atención, pero tú sabes de que en ese ambiente pues tienes que saberlo canalizar. ¿Por qué? Porque ocasionas esto más poderoso. Entonces, tratárselo de manejar de lo más suavecito. Por ejemplo, Héctor, tú que hablabas ahorita que has dado clases en todos los niveles socioeconómicos, tanto en escuelas públicas como privadas, ¿qué diferencias has notado tú en tu ámbito del deporte en los niños o jóvenes? ¿Qué tipo de problemática, qué diferencias has notado tú ahí? Problemáticas, primero, el nivel socioeconómico te habla mucho, ¿no? Si estás en un colegio, tú sabes que el material es primordial para desarrollar una clase. De las actividades, si tú le preguntas a una niña de colegio a dónde más va, te puede decir desde la gimnasia hasta la natación, a muchos Equitación, todo. Y si tú te vienes a la parte, vamos, a económica o las partes bajas, de economía baja, pues no es nada más que si acaso están en el equipo de barrio o en las unidades, van a jugar y no tienen una adecuada, es mínimo la persona que tiene una canalización deportiva adecuada o una promoción. En mi caso, ¿sabes qué? Veo más entusiasmo de aprender y hambre de aprender en los ámbitos socioeconómicos escasos. Sí, pero están demasiado limitados. ¿Sí? Te estoy hablando desde, por ejemplo, en una familia donde el papá y la mamá trabajan y nomás no llegan ellos, es difícil que el niño encuentre esos hábitos. Y vaya que hay talentos, a mí también me ha tocado ver. En una ocasión ofrecimos un servicio a niños de una casa hogar gratuito y te ponías más o menos a saber el historial de ellos, ¿no? Desde abandonados, golpeados, con cicatrices, quemados, gacho, más sin embargo ellos aprovechaban ese tiempo para que les ofrecíamos de nadar y lo hacían con muchas ganas, pero pues, lamentablemente no había apoyo para más allá ni de la casa hogar ni mucho menos de los padres. A mí me ha tocado ver talentos desperdiciados, muy tristemente. Yo creo que este tema del deporte y también de la lectura debería haber muchísimo más apoyo de parte de todos. Es la parte primordial, te puedo decir que es parte del acervo, de elevar el nivel cultural de la persona. Sí. Estas dos partes, no digamos las otras que se necesitan matemáticas, sociales, español general y otro idioma. Pero sí, la verdad, bueno, yo lo que me he dado cuenta es eso. Sí hay talentos, talentísimos, lo que tú dices, en colegios particulares o en sociedad, en la parte social, no, en escuelas privadas, pues, fomentan demasiado. Hay universidades donde aparte de sus actividades tienen actividades deportivas. Hasta beca deportiva creo que les ofrecen algunas universidades, ¿no? Y acá no, yo te puedo decir, yo llevé a varios niños en escuelas públicas al estatal, los becaron a 2 niñas que yo manejaba un salto de longitud en carrera de 100 metros, que era una niña con un talento nato, así te lo estoy hablando nato, que cuando la vieron en las competencias en el estatal dijeron no, estaba más arriba, le estaban ofreciendo la beca, pero el papá no podía llevarla, no podía atenderla, a veces la ponían a vender chicles en las esquinas, o sea, talentos que se desperdician desgraciadamente, ¿por qué? Por la falta de apoyo. Y falta de apoyo, y yo pienso que aparte falta de cultura de los padres. Sí. Esa es otra Los papás son un factor muy, muy importante. Tengo entendido, a ver, desmiéntenme si estoy equivocado, que por ejemplo en el CODE, ahí mismo dentro de las instalaciones pueden los niños estudiar primaria, secundaria, y al término de las clases se meten a un deporte ya de lleno, de forma profesional. Algo así como que era un proyecto, sí, yo lo manejé, yo lo oí y sí pasaba eso. El CODE hubo un tiempo en que se absorbía a esos niños y los ponía a trabajar. ¿En qué quedó? No sé, la verdad sí funcionó un tiempo, pero no sé si todavía siga. No, yo viví de cerca eso, no estuve yo como deportista, pero iniciaban temprano con el grupo de natación, iniciaban una hora de natación, mínimo era 1 hora, no recuerdo si era más.
el calentamiento, etcétera, y luego la natación, y luego después ya se bañaban y entraban a clases de primaria. Tenían varios recesos, en uno de esos recesos tenían que hacer cierto tipo de acondicionamiento físico relajante, muscular, algo, tenían ahí sus dinámicas. Al terminar la escuela, de nuevo se preparaban para de nuevo continuar su entrenamiento y salían hasta las 5 o 6 de la tarde. Sí, algo así de la tarde, salían más o menos a las 5, pero iniciaban a las 8 de la mañana o un poco antes. Fíjate que eso se me hace ideal, más no sé, porque me tocó ir al CODE de aquí de Alcalde y al fondo se veían salones. De hecho, tenía una escuela ahí, sí, ¿verdad? Pero de educación física, y aparte tenía ese proyecto que tú mencionas, fue mucho antes de esa actividad. Por eso te digo, no sé si continúa o dejó de continuar en un periodo de tiempo. Entonces sí, yo supe que existía. Eso sería lo ideal, ¿no? Ese tipo de... Claro, bueno, una para opción. talento te puedo decir que sería excelente. Excelente, ¿por qué? Porque de ahí pues muchos países lo llevan a cabo. Te puedo decir así por irme China, en gimnasia. Funciona la niña, primero se la dan a los padres una vez por semana o 2 veces por semana o va y viene. Tiene más aptitudes, esa niña empieza a desarrollar y después te la dejan ver a la familia 1 o 2 veces por mes. Y luego ya después hasta te la retira. ¿Por qué? Porque está en trabajo continuo. O sea, lleva toda la educación y todo el deporte. Imagínate ahí trabajar el desapego, ¿no? Debe ser difícil también para la atleta. Pero te acostumbras. Exactamente. A nivel cultural. Oigan, y yo les quisiera preguntar a los dos, que son docentes, ¿cómo involucrar poco a poco a la lectura o al deporte para que les vayan agarrando el gusto a algún joven? Perdón, tú voy a hablar primero. Yo diría que aquí el factor primordial. Ya hablamos que los padres, ¿no? Pero vamos con el que tienen como que el gusanito, enamorarlos hacia el deporte o a la lectura. Cualquier tipo de lectura que más o menos se asemeje, en tu caso deporte. No, en mi caso yo he tratado de desarrollarlo pidiéndoles que lean libros acerca de motivación motivación más que nada, y que vean películas en las cuales se han desarrollado atletas, pues, porque hay unos que hasta callejeros eran y suben a ser competidores olímpicos, ¿no? Pero es difícil, vuelvo a insistir, es difícil por la posición económica. El nivel cultural en mi caso sí sería muy difícil, y otra sería yo trabajar de tiempo completo en ese tipo. De otra manera, no. Es o todo o nada. Pues el sistema en el que estás es frustrante. Sí, yo sí me frustro en momentos cuando que amaneces con todas las herramientas que tienes a la mano. Tú te preparaste, a lo mejor tú también has tenido cierta preparación en el extranjero y amigos del extranjero en donde te permean todas estas actividades. Vas con el grupo y quieres enseñarle esto y te topas con la realidad que dices, no. Ya están como para que corran y yo los iba a enseñar a brincar, pero resulta que no saben ni gatear, por poner así un ejemplo. Entonces, yo les digo, hice un programa que le llamé el 80-20. Este 80-20, como la situación económica o de mercadotecnia, nació por un sociólogo italiano que detectó que el 20% del norte de Italia mantenía prácticamente la economía ante el 80% de Italia completa, y él recibió un premio Nobel de Economía, pero es sociólogo, y después lo trasladaron a la mercadotecnia del 80-20. También después lo trasladaron a un montón de situaciones, porque es muy conveniente el que hasta para nivel deportivo o nivel actuar común trabajes ese inventado 80-20, como por ejemplo, tú al día más o menos ¿cuánto nadas? Yo nado poco, 40 minutos diarios, pero te puedo decir que de lunes a domingo. De lunes a domingo. Si acaso un día de descanso, pero es muy raro. De lunes a domingo nado poco, pero constante, no me paro para nada. Pero a ver, en esos 40 minutos, ¿cuánta distancia nadas? Alrededor de 2 kilómetros y algo. También lo complemento con 10 kilómetros de ciclismo,
caminata rápida 40 minutos, un poco de barras también. 10 kilómetros en bicicleta, 2 kilómetros de natación. Haces mucho esfuerzo, luchas mucho, batallas mucho para dedicarle esa... No, hombre, ya es un hábito, inclusive lo diría que es como una necesidad, es como una terapia. Yo cuando nado, aparte del ejercicio, es meditación. Es como estar conmigo mismo y salgo súper relajado. Sí, y todo su esfuerzo tiene su recompensa. Yo les digo a mis alumnos que al principio de batalla, que o coordinar la patada, la abrazada, la respiración, les digo, síganle, porque al final van a encontrar todas las mieles del triunfo, toda la recompensa, porque de veras es increíble. Tú también en el ciclismo de aquí a Jiquilí, acabas bien cansado, pero a poco no acabas súper relajado. Y tienes su esfuerzo, la recompensa. Llega una sensación de satisfacción. Podría volver a hacerlo todo Claro. igual, o sea, como que llega, no sé si he escuchado, dicen, es que eso es el segundo aire, no sé qué, no lo sé. Pero a ver, contigo, algo que hagas ordinariamente, diario de ejercicio, ¿cuánto tiempo le dedicas al ejercicio diario? ¿En forma? Para, Sí, te digo en forma porque a la hora de realizar las clases de educación física estás en constante movimiento y haces el ejercicio muchas veces con ellos. No, pero Entonces, pero ya cada una parte es de 1 hora, hora y media. Yo pensé que iba a ser menos porque dije, a lo mejor ya le quedó menos tiempo. Y como ya hizo cierta ejercitación con los muchachos, para ti a lo mejor le disminuiste. Pero entonces sigue siendo bastante, 1 hora y media. ¿Y en esa hora y media qué es? Bueno, desde ejercicio o estático hasta trote. A ver, pero ¿qué es el ejercicio? O sea, lagartijas, abdominales, trabajo con pesas, etcétera. O sea, y el ejercicio dinámico en este caso sería lo que es la parte del trote o andar en bicicleta. Y actualmente lo haces por necesidad, ya es una costumbre ya que te produce ya... Es que ya es hábito, es un hábito que tú agarras. ¿A qué horas lo haces? Prácticamente es a diferente hora. Por ejemplo, mis clases son en la mañana y ya se hace en la tarde o a veces hasta en la noche lo realizo. Entonces tú, si un día no has hecho ni una actividad física, estás de vacaciones, no tienes alumnos y estás en tu casa, te nace el, ya me tengo que ir a hacer mi ejercicio. Sí, ¿cómo no? O dices, hoy no. Te puedo decir que tanto así que me tenga que ir a hacer ejercicio, no, porque a veces lo que es tu casa, tu casa, Gracias. tiene muchas actividades. Bueno, las casas de antes como esta, que tienen patio, que tienen todo, entonces hay actividad, se puede decir física, desde barrer hasta mover una maceta y llevarla para acá o X, o sea, todo eso se hace y se hace dentro de la actividad. Cuando no hago una actividad específica, una actividad física específica, me dedico a hacer trabajo físico de casa. A lo que voy con preguntarle esto de que si diario le dedican un tiempo al ejercicio, tú me dices que mínimo 45 minutos para ti, más otras actividades, y tu hora y media para ti, y que prácticamente es algo que pues lo haces. Es algo como lo que les digo en los programas y es muy insistente de mi parte el que les digo, a las 5 de la tarde, pónganle pausa a lo que estén haciendo para que se vayan a ese rincón que ustedes ya le exigieron a su papá, ese silloncito, si le exigen una computadora para jugar videojuegos, si le exigen un celular o aparatos para los videojuegos, exíjanle ese sillón para leer, su alfombrita, su mesita para el té, pues como son chavos, pues más bien van a querer un frappuccino o algo así, ¿no? Yo les digo de broma, pues un pedestal con un cenicero acá, pues para pero son chamacos, van a decir, no, entonces más bien para su tecito, su libro y va a ponerse a leer. Oye, pero estoy leyendo 3, 4 renglones y ya estoy pensando en si me mandaron un WhatsApp, en el Instagram. Es que es una droga eso. Entonces te paras al cronómetro, le digo, tú cronométrate. Cuando ya empiece esa distracción, párale el cronómetro y dices, híjole, duré 1 minuto. Te paras, das una vuelta a tu casa, regresas, prendes el cronómetro y empiezas de nuevo. Dices, 1 minuto otra vez y empecé a pensar en no sé, cualquier sí. Y bueno, o me empecé a dormir, dices, paras el cronómetro, ya. Interrumpes eso, te terminas tu bebida que preparaste para tu momento de lectura y al día siguiente haces lo mismo.
te cronometras, sé justo. Normalmente los que sí hacen eso, dices, oye, realmente me da pena, o sea, ya cantidades reales. Normalmente te dicen, no, pues si duré 1 hora, profesor, ahí en el... Pero ya cuando te dicen la verdad, no, es que estaba yo con el libro, lo hojeé, no pude leer ni una letra. No, o sea, sus ojos son querer ver un video, un TikTok rápido. O sea, ya su nivel de adicción llega a... No puedo. Entonces nada más manosearon el libro y yo digo, perfecto. Al día siguiente, a ver qué tal. Terminan ya, por ejemplo, profe, ya llevo 15 minutos. Perfecto, te alcanzaste a leer esto, lo otro, aquello, nada más que no le entendía estas palabras. No es problema, o sea, ahí es el error de muchos maestros que utilizan eso para, o sea, esa palabra debiste de haberla aprendido el año pasado, debí de haber, oye, profesor, ¿lo vas a ayudar o te vas a burlar de eso? Fíjate que eso que tú comentas, nosotros como adultos tenemos una gran responsabilidad, y más nosotros como adultos, podemos echar a perder un sueño o un don. Por ejemplo, alguien, que si a algún niño le gusta cantar y tú de repente le dices, cantas bien feo, ya le hiciste un daño terrible. Mira, hay que tener mucho cuidado. Escriban. Claro. De, oye, no corrijas nada. Tú tienes una idea y de hecho los invito a ustedes que hagan eso. Coger la pluma, coger el papel, escribir. A veces, ¿a poco no? Bueno, a mí sí me pasa muy seguido, no sé si a ustedes, que estás en la noche, dices, hasta después te enteras que eran las 12 o te enteras que eran las 3 de la mañana o las 4 de la mañana. Yo no me entero de la hora porque primero es hacerle caso a escribir la idea y escríbela. Y les puede pasar, ¿cómo se escribe esta palabra? ¿Cómo se escribe esta otra? No, te lo digo como maestro de español. Olvídate de cómo se escribe, como Dios te dio a entender, como sea. Creo que está muy mal escrita, sí, pero la idea, que no se te vaya. Okay. El sueño era increíble. Ciérralo y si tienes a un editor, por ejemplo, yo a mis alumnos les digo, yo soy su editor, dámelo. Ya cuando ellos descubrían que era real lo que yo decía, venían todos los errores así correctísimos, no pasa nada. Y tú no te tienes que enterar de los errores de él, ni él de los tuyos. Y ya le digo, tuve errores, hasta el mejor cocinero se le va un tomate. Entonces, a ver, vamos bien. Entonces veían esa paz y él estaba consciente que había cometido muchos errores, pero después veían esa tranquilidad de mi parte que no pasa nada. Descubro algo interesante, lo hago y entonces después lo leo en no lo lea. Termino leyéndolo. Yo escribí eso es lo que yo quería decir, maestro, eso que leyó era lo que yo quería escribir. Digo, pues sí, entendí la idea, pero lo escribiste, los errores ya están corregidos, bueno, y tú pásalo limpio, a ver el tuyo, y listo. Entonces veían, ¿no sabes qué? Más textos. Le digo, no tengan miedo a equivocarse. Si no te equivocas, ¿qué voy a corregir yo? Si no escribes, no te vas a equivocar. Y si no te equivocas, pues no puedo corregirte nada. Y ver los errores como una forma de aprendizaje, poco no hay por ejemplo, en la natación, si un alumno se equivoca, te equivocaste, lo hiciste mal. No, hazle así porque vas avanzando. Entonces vas a decir, oye, no me quiero meter a la alberca porque sé que me voy a equivocar. No, tienes que meterte. Oiga, pero a ver, antes de meterme, ¿cómo le tengo que hacer? Así, asado, sí, el brazo hasta donde, muy bien. Ahora sí métete. No, espérese, tengo que visualizarme primero y ya tiene semanas, meses. Sigue pagando y no, pero no te metes. No, espérate, es que me voy a equivocar. Pero si no te metes a la alberca, no voy a ver. No, es que, bueno, entonces puedes empezar a pensar en otro daño. Bueno, que no quiere que vea yo de su físico. No, te voy a decir una cosa, y yo creo que también a ti te ha pasado, Luis, que por ejemplo llegan alumnos nuevos que dicen, yo ya sé nadar. Sí, ¿cómo no? Órale, pues dale. Y pum. Que quiero nadar libre, adelante, y lo ves nadar. Y bueno, a mí me ha pasado y lo hice varias veces, ahorita ya no estoy dando clases de natación, y digo, sí se extraña de repente. Sí, o sea, se extraña bastante, te puedo decir, yo veo una alberca, voy a poner mi alberca y vamos a trabajar juntos. Por favor, y te llegan y te dicen, yo ya sé nadar, y se van, y ya los ves y dices, ching, bueno,
está bien y lo que estás haciendo, pero empieza a corregir. ¿Por qué? Porque me pasó una vez eso que tú comentaste. Dije, tampoco así nada, y me reí, se agüitó la persona, y se agüitó cañón, y dije, jamás lo vuelvo a hacer, jamás. Y ya después empecé a corregir, pero de veras llegan gente que dice, yo ya sé, a ver, aviéntate. Bueno, está bien, nada más que tienes que hacer esto, oye, me canso más, antes daba 20 vueltas y ahorita con lo que me dijiste ya nomás doy 2. Digo, bueno, es que ahora ya corregiste y ya sabes que te cuesta más trabajo, pero tu ejercicio es más funcional. Y ya cuando lo haga bien, va a doblar el tiempo y la distancia. Exactamente, y es lo que ahorita, esa técnica que tú acabas de mencionar para la lectura, créeme que me fascinó y lo voy a llevar a la práctica, perdón, me la voy a robar. Porque sí, porque de veras es algo bien importante, y así como tú dices, yo ahorita veo antes cuántos puestos de revistas había, muchísimos. ¿Cuánta gente sabías? Tú nomás lees Calimán, tú nomás lees Memín Pingüín, tú Lágrimas de Río, todas las novelas, digo, las fotonovelas, las revistas, hasta con pero la gente leía, y era uno de los no, te voy a decir, y mi hermano era fanático de leer la revista, la telenovela Vaquero, pero la que solo tenía letras. Y a mí cuando las veía como me aburrían, pero sin embargo las empecé a leer y era otro rollo. Pero antes leía la gente. Entonces, ¿qué pasó? Ahorita ya en la actualidad ni eso leen. Mira, eso es importante. Para completar el ejercicio que yo les digo, a las personas les he sugerido que si no leen, empiecen a leer chistes. Porque el chiste es corto, y es muy bueno que lo que empieces termines. Y es muy frustrante el que te acerques a un libro y que no termines los primeros párrafos, pero es un libro que todo el mundo, de los que decimos que leemos, decimos, ese libro es para leerse en una tarde. Y tú llevas un año que no lo puedes terminar de leer. Entonces es frustrante. Entonces por eso digo, a ver, espérate, ¿por qué no lees chistes? A los hijos hay que ponerlos a leer chistes porque son pequeños documentos o pequeños versos que pueden empezar a leer y los pueden terminar. Listo. Ya después, lecturas un poco más extensas. Y si hay lecturas que yo les digo, a ver, vamos a la librería o en el programa normalmente regalamos muchos libros y a veces son para lectores que van iniciando o lectores que ya van más avanzados o lectores expertos, entonces ya los documentos cambian. Y que el dinero no sea el problema, porque por ejemplo, para eso está nuestro programa de Cartas sobre la Mesa, lleva el subtítulo de Profesorinsky, que mis alumnos así me bautizaron como Profesorinsky. Fue en la universidad cuando me bautizaron Profesorinsky, de hecho fueron otros profesores los que me hicieron ese apodo de Profesorinsky, a los muchachitos de secundaria ya tiempo después. Se les hizo gracioso enterarse que yo era el Profesorinsky, pues ya era el Profesorinsky, no sé. Bueno, pero sí les suelo sugerir mucho ese tipo de dinámicas y les sugiero mucho hacerse de un lugar para la lectura, que no sea un lugar, por ejemplo, en una avenida donde hay mucho personas transitando, vehículos, sería muy complicado. En la casa a un lado de la televisión, pues no. En el deporte tú dices, ¿por qué no es ahora? Si tienes, imagínate que tuvieras afuera de tu casa un parque o a un lado una unidad deportiva. ¿Por qué no hacer una labor de convencimiento de tu familia si eres una persona pequeña, o sea, de secundaria, que no hay tantos permisos como antes, de que pues, simplemente nos íbamos al parque y no era como para ni pedir permiso? ¿Dónde estabas? Pues en el parque o en la unidad deportiva. Bueno, pero ahora hasta para hacer eso tienen que pedir permiso y tiene que estar la mamá ahí supervisando que todo esté bien, etc. Pero hagan esos acuerdos para que de verdad estén aquí en el lugar adecuado para poder hacer. Oye, pero veo que no estás haciendo mucho ejercicio. Mira, mínimo estás allí, medio caminaste, medio todo, y vas paulatinamente creciendo esto. No le vas a exigir que dedique tus 45 minutos o tu hora y media a que haga lo mismo que tú. Algo paulatino para más. Eso es muy cierto lo que dice, que uno empieza a leer con algo muy corto, como por ejemplo los chistes. Perdón, yo les doy una breve anécdota.
yo empecé de niño a leer los libros de la sátira de Río, donde había un libro que se llamaba, había uno que se llamaba La interminable conquista de México y otro que era El mundo dominado por la Coca-Cola. Donde empezaban así como a hablar de pues, sátiras, ¿no? Eran con dibujitos y cosas cortitas, inclusive hasta como de humor, humor negro, vamos a decirlo así. Y me empezó, pero por ser los pequeños espacios chicos, como mencionan, sí me creó una adicción a estar leyendo, seguir leyendo. Y cuando ya de más grande, pues como que dejé esos libros y empecé a leer otros, ¿no? Que ya, pues no empecé en la literatura clásica y todo eso, ¿no? Pero es muy cierto, a mí me funcionó, o sea, me hizo muy curioso que lo mencionara, porque yo empecé así, y era de los que no me gustaba la lectura, o sea, hasta que, de hecho, un maestro le dijo a mi Juan, le dijo, es que no quiere leer, muy fácil, que lea cosas cortitas, o compre libros. No sé si ustedes se acuerdan, había una enciclopedia que se llamaba Una Profeta, que era Historia Universal. Eran unos de negros o tintos, y eran donde venían unas fotografías grandes y donde la letra, el espacio de la información era pequeño. Entonces yo al ver la imagen, yo decía, ay, qué padre, a ver qué es, y la leía. Y sin darme cuenta, me acabé toda una enciclopedia. Y ahora, si yo no leo, no me siento a gusto. Entiendo a las personas cuando hacen ejercicio, que si como ustedes, que si no lo hacen, pues hay algo que, como mencionas tú, que hay un cosquilleo, que te sientes incómodo, así como que lo pide. Yo me siento, pero en la forma de inconscientemente, pero así como que me siento inseguro, no me siento a gusto si no leí unas 2, 3 páginas. Mira, lo que pasa es que son placeres, hasta el ejercicio es placentero y eso produce dopamina. Okay. Entonces, todo lo que te produce placer es adictivo. Entonces tú vas a decir, me dicen, profesor, ¿cómo puede ser adictivo sentarse a leer? Porque eso es como para viejitos. O decir, ¿cómo voy a sentarme en una bicicleta estática y le voy a darle? Y digo, bueno, pues, ¿por qué no lo haces de manera divertida? Es una bicicleta estática, con buena música que te guste, te motive. Por ejemplo, bueno, música más no vas a poner música clásica, tranquila o jazz para hacer bicicleta y estás figurando que vas en carretera. ¿Por qué no pones reggae? Música de reggae y estás pensando en palmeras y te estás pasando la playa y listo, ¿no? Ya dirán ellos, no, yo mejor otro tipo de música, está bien. Ándale, hace poquito en un programa salió al tema lo de Peso Pluma pero empezamos a comentar sobre del Peso Pluma entre dos personas que decíamos, bueno, pero es que no, así bien, no me gusta mucho el box. Porque yo creí que era un boxeador. No lo conocía yo, entonces yo creí que Peso Pluma era un boxeador y dije, bueno, se suena mucho ese tal Peso Pluma, pero qué extraño nombre que le digan Peso Pluma, porque es como, ¿quién es el peso completo? ¿Quién es? O sea, ¿por qué le dicen a alguien peso completo? O sea, que no tiene un nombre, ¿no? O sea, ahora resulta que tomó el nombre de peso completo, peso completo, no digo, el Peso Pluma. Ya está, eso es que no. Y ese programa tiene muchas vistas. Fue el primero que teníamos pero como estaba iniciando el programa, las vistas eran de 20, 30, 40, 80 vistas. Ese fue de 2,000 vistas. Después nos dijeron que los algoritmos, no nada más por lo que escribes en los textos, sino también por lo que hablas, lo traduce como si fuera un texto, y entonces las personas que buscan Peso Pluma, pues dan con tu programa. Y aunque no hubo música ni nada, ya dijimos Peso Pluma. Entonces ya dijimos Peso Pluma, ¿no? Y de verdad, yo investigué y me decían, oye, y no me lo tumban por algo así. Y dice, no, pero realmente no. Si pones música, a lo mejor sí. Y yo he aprendido a partir de tener el programa ese otro de Cartas sobre la Mesa, he aprendido esas cuestiones de los algoritmos.
no, qué interesante. Entonces, sí, sin miedo, mira, por lo pronto hay que mencionar otro famoso. Y cuando eso es como una, o sea, ¿por qué peso pluma? Porque es una categoría boxística, si no me equivoco, Sí, no, ¿verdad? claro que sí. No sé bien porque tampoco soy. No, muy es fan una de Es eso. una categoría en el box. Sí, ¿verdad? Y que me imagino tienen que ser flaquitos. Sí, de hecho sí. No como la mía, peso completo. Sospecho que ni él es peso completo. ¿Sí? No, No. arriba de los 78 kilos ya es semicompleto y completo. Puede que entre quien. Para que vean, ¿eh? Es Para que vean. interesante Pues. que las personas que se dedican a esto ¿Al del deporte? deporte sepan tanto de estos. O sea, se me hace interesante porque ves la otra cara de la moneda respecto a que el deporte no es una simple ocurrencia. O sea, no, o sea, bueno, y vas a decir, profe Juan Manuel, ¿cómo se pone a decir que es una simple ocurrencia? ¿Cómo Bueno, dirías, Héctor, porque ahí? No, es que no es ocurrencia, No, ya sé que es no, algo sí. vital, algo. es súper estructurado. Exactamente, no es cualquier cosa. Bueno, todo lo sé. Voy a leer unos comentarios porque luego la raza se agüita porque no. Y después pasamos ya a Bueno, me las. han dicho que me calle. No, y después pasamos a las conclusiones ya para finalizar. Sandy Mora, saludos chicos. Lestat Luis, saludos a todos. Patrice Jordan, saludos a todo el staff, en especial al infernal, el maldito chueco. Abner Sánchez, saludos banda. Majo Villaseñor, saludos Fer Chávez. Y José Perales, muy buen tema. Si les parece, pasamos a las conclusiones ya para finalizar. Héctor, no sé si quieras. Adelante. Bueno, el tema es extensivo y qué mejor combinando con la lectura y con Oscar. Juan, Perdón. Yo soy Javier. Oye, estaría bien que luego le invitaras a tu programa, ¿no? A Héctor en algún Sí, tema. Estaría increíble. no estaría mal, sí, porque No, son programas Claro. bien plásticos, o sea, no es de que esto no cabe aquí, esto no cabe allá. Son tertulias o son como charlas de sala que no se platican en una sala. Ahí lo único que queremos evitar es que en un programa veas a todos con su celular. Bueno, yo estoy leyendo comentarios. Estoy leyendo comentarios. Porque luego la raza se ve. Yo estoy quitando el audio. No, está escuchando música. Peso Pluma. No, pero las conclusiones estaría muy bien que lo invitaras para después. Héctor, algo que se nos olvidó, que nos faltó mencionar, alguna conclusión. Yo nomás, pues, la actividad física es primordial, es necesaria para aliviar todos nuestros males, todos, desde el principal que es el estrés, nuestra salud y nuestros problemas, así, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque la actividad física te relaja en todos los aspectos y hagámosla y háganla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es primordial, mínimo que sean 20-25 minutos. Comprobado está que después de 30 minutos de actividad física continua, ¿a qué me refiero con continua? Desde caminar, andar en bicicleta, trotar, empieza a haber modificaciones en el cuerpo, ¿sí? Modificaciones fisiológicas. No digamos si ya te dedicas a hacer una actividad en específico con su programación y su periodización, es vital. Pero hagamos la actividad física para nuestra salud, no para verme bien, no para gustarle más a fulano, a sutana. Hagan la actividad por ustedes mismos, que es primordial. Ayuda en todos los aspectos. Porque quieres ser una mejor persona. Claro. ¿Conclusiones, Juan? Y yo estoy muy de acuerdo y también lee porque no quieres presumirle a alguien que leíste. No lees porque quieres pues, pertenecer a un estatus que a lo mejor nunca lo vamos a pertenecer. O sea, yo de chiquillo tenía los libros muy cercanos porque mi mamá pues tenía rodeada la casa de libros, pero yo sentía que nunca iba a lograr leer lo que ella leía, lograr leer lo que las personas que visitaban mi casa sabían, y yo dije, yo nunca voy a hacer algo así.
y terminé siendo profesor de universidad. Ahora en la secundaria fue un buen reto y bueno, pero entonces es algo más íntimo para un crecimiento personal, para poder digerir información que tienes. Decías que el deporte te soluciona, o el ejercicio te soluciona los problemas que puedes llegar a tener. Tengo un amigo con el cual yo he trabajado para él, que él es un escritor, ya es mayor, él ha escrito un poco más de 60 libros y él dice que su deporte son los libros, pero sí es muy sedentario, entonces padece de muchos problemas físicos y de salud porque es muy sedentario, así es que este deporte de los libros no... he visto que no hay que tomarlo como un consejo literal. Pues sí, es un experto en libros, pero yo sí prefiero que cuando estoy agobiado, tomar mi bicicleta y andar para allá y para acá, agitarme, sudar, regreso, te puedes bañar y a lo mejor puedes tener mejor concentración en tu lectura. A fin de cuentas, yo que he trabajado para este escritor, veo que también le pasa. Tengo varios conocidos que son escritores profesionales y sufren también de eso. No tengo ya manera de inspirarme. Hay uno de ellos más joven y se va seguido a la playa para, pues, ahora sí que, como dice, coger la inspiración. Y él es novelista y guionista. Muchas de las series de Netflix que ves pasaron por él. Y es un escritor severo y es de aquí. Entonces, no puedo mencionar mucho sus nombres porque luego después al rato ya no puedo trabajar con ellos, pero... Perdón, ahorita que mencionas eso del deporte de los libros, es cierto, muchas personas que se dedican desde a escribir o a estudiar prácticamente, y en este caso hasta los doctores, que son los que más, fíjate, los doctores son los que más padecen de problemas, de enfermedades por estrés, enfermedades de todo tipo, pero son los que más desarrollan las enfermedades por falta de actividad física. Y precisamente porque se dedican de lleno a su actividad, a su profesión, a su gusto, o qué sé yo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero yo pienso que sí es un gusto y su profesión, pero sí necesitamos, aunque sea, no distracción, sino hacer una actividad. Como tú lo dices, hay muchos escritores que se van a la playa para agarrar inspiración, y no netamente inspiración, te lo voy a decir, porque ya caminar a la playa, caminar a un nivel del mar, donde tu presión disminuye casi a los estándares normales, porque estando más arriba nuestra presión aumenta, entonces ahí se respira mucho más fácil, se controla uno mucho más fácil, se oxigena. Exactamente, todos. Ahora, no digamos que se van al campo a inspirarse en la naturaleza, que son caminatas tremendas. Bueno, he oído de escritores que eso hacían para inspirarse en alguna... Profesores también. Otra, que buscan parajes, y en esos parajes, o sea, se van a caminar y ya ejercitan. Yo sí recomendaría eso, y que todos en su trabajo tuvieran un espacio para ellos y su bienestar. Muy bien. Fer, conclusiones. Bueno, pues mi conclusión es cómo acabo de hoy aprender que cómo tanto la literatura como el deporte, al final, cómo se conllevan a ejercitar tanto tu cuerpo y tu mente, y la verdad creo que pues al final todos aprendemos, y siempre y cuando pues también nunca olviden preguntar, y que no le tengan miedo a equivocarse, como mencionaba Juan, que pregunten, que vean, que se enseñen, no nomás no le tengan miedo, ¿no? O sea, anímense a hacerlo, y la actividad física, pues a descubrir lo que puede ser tu capacidad de tu cuerpo. Claro, eso es importante. Si mencionó lo de las preguntas, persona que no pregunta no está aprendiendo. Porque cree saber lo que dice saber, pero ¿por qué no pregunta? Sí, así. Entonces, preocúpate si no estás generando preguntas. ¿Por qué dijiste esto? ¿Por qué dice? ¿Por qué lo tengo que hacer así? Conviértete en un latoso enfadoso para el maestro, y se los prometo. ¿Te ofende que te pregunte? No, para nada, al contrario. Ni a mí. No, para nada.
O sea, oye, mi manoteo yo es como que siento que es muy así asado. Que... Oiga, ¿y no les ha tocado a ustedes dos de que si un alumno hace una pregunta y de repente los compañeros no saben? Sí. ¿Cómo? Híjole, a lo mejor eso puede ser algo muy traumático para el infante. ¿Qué hacer ahí ustedes para uno que no se le baja la autoestima y cómo controlar eso? Yo te voy a decir una cosa, cuando pasa eso, y me ha pasado y en la actualidad me pasa, le digo, a ver, entonces tú dime, si tú crees que es una mala, una tontería lo que está preguntando, a ver, tú dime. Contéstale. Maestro, pues no, entonces, ¿por qué lo...? Claro. Es que maestro diario pregunta. Bueno, si pregunta es por algo. Sí, es pregunta y no lo vamos a bajar. Entonces, ya en base. Yo hago eso y créeme que me pasa en la actualidad. Sí. ¿Y tú, Juan? Suelo decirles que el que no pregunta, primero es un hipócrita y aparte otra cosa. ¿Qué, maestro? Investíguenlo. Pero primero es un hipócrita, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Y cuando al inicio de tu ejercicio como docente te conocen una semana, un mes, 2 meses, estoy seguro que al tercer mes ya no son de una pregunta por muy obvia, ya evitan mejor lo evitan porque están delante de un profesor que sabes que te la va a voltear en la situación, o sea, dices, mejor no, porque para empezar está preguntando, y menos cuando tienes dinámicas, por ejemplo en mi caso, que solía tener un botecito lleno de papelitos y decía, a ver, ¿sabes algo? No, nadie me está preguntando, ¿no? Entonces yo me hiervo por dentro de desesperación. Claro. Así de que, o sea, no están entendiendo. A ver. Saca tu pregunta. ¿Te acuerdas que me habías hecho unas preguntas? Las anotaste y ahí están. A ver si le atinas. Sacas el papelito de la pregunta y entonces son preguntas que previamente yo ya había escrito, pero yo lo hago de esta manera. Sacas el papelito y dices, profesor, en la noche estuve pensando en lo de la clase anterior que tuve, o por ejemplo alguna otra pregunta, pues casi todas iniciaban así. Usted suele decir mucho esto. ¿Tiene que ver con esto que en el libro, en la página tal, dice? O si era la primera pregunta que decía de la clase anterior usted, recuerdo que en la página tal del mes pasado venía esto, eran todas preguntas de ese tipo. Y le dije, muy buena pregunta. Y entonces todos pensaban que efectivamente tú habías escrito eso y lo habías echado ahí al papelito. Pero todas las había hecho yo. Y entonces yo para conectar con la clase y todos se quedaban así como algo más que muy alto. No. Digo, es en serio que nunca pregunta y generó esa pregunta. ¿Y cómo te acordaste que venía en la página tal del libro y el mes pasado? O sea, ¿cómo? Dije, para que vean. ¿Cómo este tipo de ambientes de literatura y de deporte te atraen personas? Dicen, te voy a robar. No, o sea, no lo he patentado así. Pero me lo robo. No, porque es algo viviente. 2 cosas ya para final. No para final, perdón por la verdad. No, para llevarme a mi acervo, ¿no? De lo que tengo que realizar. Y es que yo, por ejemplo, cuando pasa eso también, yo tengo algo que le digo, termino un tema y le digo, ¿alguna pregunta? ¿Alguna opinión? ¿Alguna sugerencia? Y nadie. Y ya cuando digo, ¿algún chisme? Sí, maestro, a ver, ahí es, o sea, me lo aviento todo eso, todo le paso las 5 puntos y ya hasta el final, y un chisme, sí, maestro, fíjese que así, órale, pero fíjate, gracias, me lo voy a robar, digo, discúlpame, te lo digo, me lo voy a robar, porque es algo muy emocionante y muy importante para el aprendizaje de los chavos. Sí. Pues, en mis clases a veces ponía al centro, porque eso sí, yo no me gusta prohibir nada, lo que sí les prohibía es la forma en la que está acomodado un salón de clases. Pero no, así no, y así me conocían, ¿no? A ver, yo soy profesor, pero antes no puedo con esto, no puedo. Entonces, es el primer día, entonces te están conociendo y no hay desorden, porque es el primer día. Y entonces te ven a ver, todos de pie, acomoden las bancas en círculo, ¿sí? Porque eso no. Entonces todos nos estamos viendo, ¿sí? Trato de generar pues lo más parecido a una sala. Y al centro pongo un juego de ajedrez.
Casi en todos los grupos hago eso, así sean de licenciatura, estaba el juego de ajedrez. ¿Cómo? El que pregunte tiene el derecho de mover sus piezas, son todos ustedes contra mí. Entonces, yo soy las blancas, obviamente, soy el profesor, y ustedes las negras, ¿no? Entonces, yo inicio, ya termino. Entonces, si tú preguntas, pero no sabes ajedrez, alguien le ayuda a él, ¿sí? A mover. Debe de haber alguien que sepa, sí, bueno, entonces, pero tú preguntaste, le das el permiso de que el que más sepa, ustedes, ¿no? Listo. Y así, ahora yo, porque quiero que pregunte, la hambre, entonces tú lo puedes hacer, en vez de ajedrez, decir, yo le quiero dar el balón, no has preguntado, gánate el derecho de, o sea, oye, yo ya pregunté, pero tengo los pies chuecos, que tiré por mí, perfecto, se va, bueno, tú ya pondrás tus propias reglas, y listo, pero fíjate, cuidado, para que sepan los que nos están escuchando y que no tienen a lo mejor experiencia en la docencia y con los diferentes tipos de chavos. Esto que muchos pueden decir, qué bonito, qué maravilla, cuidado. Muchos de esos pueden llegar a su casa y decir, ¿qué te enseñó el profesor de español? Nada, nos puso a jugar. Y nos dicen que nos puso a jugar. ¿Es en serio? Y luego después, pues el tiempo hace lo suyo, ¿no? A ese te los pone a jugar, y ya después cuando te conocen bien, porque yo tenía otra dinámica de entrevistarme con cada uno de los papás, y si decían, oye, o sea, bueno, es malo hablar bien de uno mismo, pero sí los papás, oye, sí me interesa que siga dándole clases a mi hijo, porque pues muchos maestros no hacen esas dinámicas que se interesen en, que escriban en, que lean en, que participen. Y yo, pues sí, o sea, para eso venimos a este mundo. Entonces, por ejemplo, había la típica pregunta de levantar la mano y yo, sí, dime, ¿me puedo ir al baño? Claro que no, claro que no. Para eso están las otras materias, con la mía no. O sea, no. No. Entonces se quedaban así, cuando ya, claro que no. Profe, pero no. Entonces siéntate, porque no hay permiso de ir al baño. Pues, vamos a ir educando el cuerpo a nosotros mandar al cuerpo. Pero hace daño. Y ya se acostumbraron a que en mi clase no había salidas al baño. En la de los otros profesores, así decía yo ahí. No, es cierto, no, yo digo que muchas veces pasa lo mismo. Maestro, me quiero ir al baño si tienes 30 segundos. Maestro, lo que salgo de la puerta. Tu problema, tú sabes. Entonces me voy a hacer aquí. Una vez, no, así, una vez un chavo me contestó chido. Pero bueno, me contestó y me dio mucha risa y decía, entonces voy a hacer desde aquí. Pero como que me quería decir, pero siempre, o sea, la dinámica es así, ¿no? Tienes tanto. Maestro, no manches. Oye, ¿cuándo han visto que el maestro diga, perdónenme, en un momento regreso, porque ya me ando al baño? ¿Cuándo han visto que un profesor haga eso? O sea, tenemos que disciplinarnos y decir, para eso son los recesos, de inmediato termina el salón. Y entonces ya después hice una estrategia sobre de que 5 minutos antes de que termine mi clase, sonaba una alarma. Es una canción de los Rolling Stones, por cierto. O sea, para que todos, oye, algo más activo. Y digo, sí, a partir de ahorita sí hay permiso de ir al baño. O sea, porque entendí que era secundaria. Entonces, en secundaria, pues todavía son una parte de la continuación de la primaria. Entonces dije, bueno, vamos a ir. Y le dije, no, pero ya fueron 2, 3. Hasta que regresen los otros, ¿no? Y listo. Pero si en mi materia era después del receso, no había permisos de ir al baño, aún después de que solo faltaban los 5 minutos. Porque veníamos de receso. No. Eso ocasiona muchos problemas. Ya en la actualidad, si no dejas ir a un alumno al baño, tienes problemas. Con los papás. Con los papás y con la directiva. Oye, te voy a interrumpir. Ese tipo de problemas estoy seguro que tú los tienes también en este factor. Profesor, a mi hijo no lo ponga a hacer tanto ejercicio porque ella va al ballet, ella va a esto. Entonces ya es mucho para ella. Sí. ¿A poco no? Sí, así es. La sobreprotección echa a perder a esos hijos. No, y es cierto. O sea, todo ese tipo de sistemas
O sea, a nosotros nos disminuye y nos ocasiona problemas hasta dentro de la casa. ¿Por qué ella no lo hace? Y no le puedes decir, es que su mamá la lleva a tal deporte. No, aquí tienes que cumplir, aquí es una disciplina y tienes que cumplir. Eso sí, cárgale menos la mano o haces. Tienen los problemas físicos que se consideran y los problemas clásicos, por ejemplo, fisiológicos, como es la menstruación en la niña. Maestra, ahorita no puedo, digo. No es que no puedas, sí puedes. El problema aquí es que te voy a decir lo que pasa y ya les empiezan a explicar lo que pasa con la menstruación, que es un taponamiento en base a coágulos por las venas y por las vías de salida, que es clásico de la reproducción con ustedes en una etapa. Pero el ejercicio te ayuda a circular más tu sangre y a que estos tapones se vayan más rápido. Y ya entre unos aceptan y otros no, otros van a dirección, ¿sabes? Si no puedes o no quieres, hazme un favor de ir a dirección y comentarle y ya ellos terminarán, para yo no tener problemas después, porque ella sí y yo no. Entonces, eso ocasiona problemas. Y así como tú dices, problemas de eso. ¿Verdad? Sí, fíjate que ojalá que todas las personas que nos ven, si tienen hijos, los que tengan hijos, piensen muy bien en el daño que le ocasionan a sus hijos al ser sobreprotectores. Y me van a decir la mayoría, yo no soy sobreprotector. De verdad no eres sobreprotector, no eres sobreprotectora, analízalo, porque los profesores son docentes, estudiaron también parte de pedagogía y la pedagogía tiene que ver exactamente con eso que acaba de decir el profesor sobre de que él no es niña y sabe de la menstruación. Entonces tiene conocimiento sabe lo que le conviene a esa niña. Claro que si esa niña tiene algún problema adicional, sí díganlo, porque vamos a tener también herramientas diferentes para saber cómo hacerle, ¿no? Así es. Entonces, los papás sí tienen un papel importante, importantísimo, yo diría. Básico. Entonces, sí, mucho cuidado en ese continuo actuar como papás. Pues un gran tema, yo creo que hasta parte 2 o parte 3, ¿no? Va a estar increíble. Les quiero agradecer mucho a toda la raza que nos vio. Sigan a Callejón Alternativo en YouTube, en Instagram, Callejón-Alternativo, y tus redes sociales. Maldito Chueco en Facebook y en YouTube, así como mismo Fer, Maldito Chueco, recomendación de humor y mentalidad. ¿Tus redes sociales? Bueno, YouTube. YouTube viene siendo Cartas sobre la Mesa o Profesorinsky, es el mismo canal, Profesorinsky. No sé si sería bueno etiquetarlo aquí después o sí, claro, no, después está iniciando, sí. No está tan famoso. Bueno, TikTok de momento no tienes nada, no. Pero bueno, para eso está, para invitarlo y que su conocimiento llegue a más personas. Les quiero agradecer mucho a todos los que nos vieron, gracias a todos. Chido, rock and roll. ¿Le puedes explicar? Creo que sí es. Vamos.